dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Gloria a Cristo nuestro Salvador. Estemos orando, hermanos. Padre eterno, Señor todopoderoso, soberano Dios, grande, maravilloso, te damos gracias, Señor, por tu palabra fiel y verdadera. Te rogamos que en esta mañana nos hables a través de ella. Guárdame de hablar algo fuera de la sana doctrina, que no vaya conforme al Evangelio. Guarda mis labios para que yo pueda enseñar fielmente tu palabra. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento para entender tu palabra, y que tu palabra sea de consuelo, de exhortación y consolación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. El título de este mensaje que traigo en esta mañana se llama: no es poca cosa nuestro enojo y nuestra ofensa. ¿Y a qué se debe el título? Bueno, cuando nosotros leemos esta parte del capítulo 5, que pertenece al Sermón del Monte, porque nosotros empezamos leyendo las bienaventuranzas. ¿Y qué era lo que decía allí? Que Jesús subió a un monte. Resulta que Jesús no ha bajado del monte. Él está allí con sus discípulos dando un sermón. Y ya vimos que parte del sermón son las bienaventuranzas. ¿Ok? El sermón del monte no termina con las bienaventuranzas, sino que continúa hasta el capítulo donde dice que Jesús baja del monte. Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy es importante que lo veamos dentro del contexto, recordando los sermones anteriores que ya dio el pastor Eugene. Vamos a recordar algunas cosas que debemos tomar en cuenta con esta enseñanza del versículo 21 al 26. La iglesia, a través de estos textos, a través de estos textos vamos a ver lo que significa tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos para entrar en el reino de los cielos. Ahora, este título parece legalista, pero déjenme explicarles el contexto bíblico. Ya nosotros vimos puntos relacionados con lo que vamos a hablar hoy, que son Mateo capítulo 5, versículo 5, donde dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Luego
el versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y vimos el contexto de esos versículos, cómo uno va enlazado con el otro, cómo uno es el resultado del otro. ¿Ok? Ya se nos ha hablado acerca de lo que significa ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y en el último sermón se nos explicó lo que significa la ley de Dios, que es perfecta, que Jesús no vino a abrogarla, es santa, es pura, nos lleva a Dios. Pero termina diciendo la porción, el versículo 20 termina diciendo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ese punto es medular, ese punto es importante, porque en ese punto, en base a ese punto, se van a desarrollar todas las enseñanzas que prosiguen. ¿Por qué lo digo? Porque si miramos el versículo 21, ¿cómo empieza? El versículo 21 empieza diciendo: oísteis que fue dicho a los antiguos. Tomemos en cuenta que el versículo 21 no dice escrito está. En la tentación, Jesús le respondió a Satanás: escrito está. Y sabemos que se refería a la palabra de Dios. Pero aquí, a pesar de que entendemos que la Biblia dice no matarás, el sexto mandamiento dice no matarás, ¿qué es lo que llama la atención? Jesús no dijo escrito está, no matarás. ¿Por qué? Porque en estos textos, no solo el 21, vemos el 27 que también dice: oísteis que fue dicho no cometerás adulterio. Versículo 31, también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Versículo 38, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué estos pasajes empiezan así? Empieza con un oísteis que fue dicho y hay un desarrollo del tema, porque en realidad en estos pasajes Jesús está abordando la forma en que los escribas y los fariseos interpretaban la ley. Había una escuela rabínica. Ellos interpretaban el significado de no matarás. Ellos tenían su propia interpretación respecto a lo que es el adulterio. Ellos tenían su propia interpretación respecto al divorcio, a los juramentos y respecto a la justicia. ¿Ok? Entonces, aquí lo que está haciendo Jesús es dar la correcta interpretación de los mandamientos. Dios se hizo carne. No hay nadie mejor que Él para interpretar el verdadero sentido de estos mandamientos. Entonces, del versículo 21 al 26, ¿qué es lo que vamos a aprender de estos pasajes? ¿Cuál es la enseñanza en lo que vamos a ver aquí donde dice oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás? ¿Ok? Y por eso
El sermón de hoy se llama "No es poca cosa nuestro enojo y nuestra ofensa". Y eso va en el contexto de nuestro prójimo. Si usted se fija en el Antiguo Testamento, notará que donde dice leyes de santidad, resulta que algunos entendemos como santidad hacer ayunos 3 veces a la semana, todo el año. Santidad, algunas personas entienden usar determinado tipo de ropa. Santidad, algunos entienden que santidad significa no asistir a un cine ni tener televisión en la casa. Bueno, sí, los fariseos entendían la santidad de esa misma manera. ¿Qué es santidad? Dar sus diezmos, lavarse las manos antes de comer, todo lo que a ritual concernía, ellos entendían santidad. Pero resulta que cuando nosotros leemos la ley perfecta de Dios, las leyes de santidad, significa que si tu enemigo tiene necesidad, tú lo ayudas, independientemente de que sea tu enemigo. Ves el asno de tu enemigo atascado y tú lo sacas. Tú ayudas y tienes misericordia de la viuda y del huérfano. Esas son las leyes de santidad. Entonces, lastimosamente en nuestros tiempos, debido a la mala enseñanza, la gente tiene un mal entendimiento de santidad. ¿Por qué? Porque no viven la santidad. Tienen una forma de tratar al prójimo grosera y altanera. La conciencia no les habla en el momento que ofenden a otra persona. Pero aquí vamos a ver lo que significa el hecho de que nuestra justicia debe ser mejor, debe ser mayor que la de los escribas y de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos se preocupaban por el exterior, por las apariencias, y asimismo interpretaban la santa ley de Dios. Es fácil no matar. Si yo nunca he asesinado, soy mejor que cualquier asesino de la joyita y de cualquiera de los centros penitenciarios de Panamá. Puedo orar como el fariseo que oraba: Señor, te doy gracias que no soy como ese delincuente. Pero ahora vamos a ver a través de las Escrituras qué implica el no matarás. Cómo Jesús interpreta el verdadero sentido de no matarás. Y resulta que si nosotros no aplicamos esta enseñanza tal como Jesús la enseña, ¿qué dice el versículo 20? No entraremos al reino de los cielos. No importa quién seas tú, cuántos doctorados en teología tengas, cuánta fama entre los cristianos tengas, si tú no vives tu vida cristiana así como Jesús te enseña, no entrarás al reino de los cielos. Entonces, esto es el resultado de vivir en mansedumbre. Vamos a explicar Mateo capítulo 5, versículo 5, cuando dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Porque este versículo va relacionado con el tema que vamos a tratar hoy. El tema que estamos tratando hoy tiene que ver con el enojo, la ira y la ofensa de palabras. Y ese enojo y esa ira
tenemos que entenderla en el contexto del mensaje que está dando Jesús. Jesús no ha bajado del monte. Las personas que están escuchando a Jesús decir, oísteis que fue dicho, acaban de oír a Jesús decir, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estaban allí presentes y acabaron de oír esas palabras. ¿Y qué debemos recordar respecto a esas palabras de Jesús? Que los mansos son personas que se someten a la voluntad de Dios. Esos son los mansos. Uno busca en el diccionario la palabra manso y significa que es apacible. Una persona quieta, pacífica y reposada. En este contexto bíblico, esta mansedumbre se refiere a una persona que somete su voluntad. Está en sumisión a la voluntad de Dios, humildemente. Algunas versiones traducen la palabra manso como humilde, ¿ok? Pero esta humildad implica un sometimiento voluntario hacia lo que Dios dice, independientemente de todo. Es algo como cuando nosotros leemos a Job diciendo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Resulta que la mujer de Job no estaba muy de acuerdo con esa expresión. Y ella decía, ¿aún retienes tu integridad? Mira todo lo que te ha pasado. ¿Aún retienes tu integridad? Para muchas personas no tiene sentido seguir a Dios si Dios no le arregla su situación matrimonial. No tiene sentido seguir a Cristo si Cristo no le da éxito en sus estudios universitarios. No tiene sentido seguir a Cristo si no tiene éxito en su empresa. Pero cuando leemos bienaventurados los mansos, estamos hablando de una persona que se somete a la voluntad de Dios. Y vamos a ver precisamente en estos pasajes lo que significa someterse a la voluntad de Cristo, que decía, el reino de los cielos se ha acercado. Resulta que Cristo vino y a Él al llegar estaba acercándose el Rey de Gloria en forma de siervo. Y llama la atención la manera en que Dios se manifiesta a los hombres. Mientras a nosotros se nos hace difícil mostrar humildad, pedir perdón, que es una de las partes centrales de esta enseñanza. Jesucristo, el Rey de Gloria, el infinitamente santo, lleno de santidad y dignidad, se humilló y murió como que si fuera el más vil de los pecadores, porque eso es lo que representa la cruz. En la cruz eran ejecutados los asesinos, lo peor de la sociedad. Y Jesús, como que si fuera un asesino, como que si fuera lo peor de lo peor, allí murió en sometimiento a la voluntad del Padre. El segundo versículo de las bienaventuranzas que tienen implicaciones en este pasaje es el versículo 9. ¿Por qué? Porque allí habla de otros afortunados. Primero vimos quiénes son los herederos de Dios.
Los herederos de Dios son los mansos, aquellos que someten su voluntad a la voluntad de Dios. En el versículo 9 vemos quiénes son los afortunados hijos de Dios. ¿Por qué? Llama la atención. ¿Por qué somos bienaventurados en el versículo 9? ¿Por qué se nos considera unas personas bienaventuradas o afortunadas? En este versículo 9, los pacificadores son afortunados por algo que no tiene mayor gloria en este mundo, y es el hecho de ser llamado hijo de Dios. ¿Quién nos llama hijos? Dice, serán llamados hijos de Dios. Dios nos adopta como sus hijos. Dios nos llama hijos. Entonces, resulta que esos afortunados a los cuales Dios llama hijos son los que están en Cristo y por lo tanto están en paz con Dios. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 14 al 18. Dice la Biblia, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Ok? ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Cuántas veces se menciona la palabra paz? ¿Por qué? Porque fuera de Cristo, ¿qué es lo que vemos en este mundo? Vemos divisiones. Divisiones que no debería haber en la iglesia. Uno de los temas que en varias ocasiones he conversado con el pastor es sobre el hecho de que en las iglesias bautistas a día de hoy se sigan dividiendo el grupo de iglesias por etnia. Este grupito es de los que son cuna, el otro de los que hablan inglés, el otro de los hispanos. Pero ¿qué es lo que acabamos de leer aquí? Que el Señor rompió esas barreras. Cuando en una iglesia se te discrimina por tu raza, por tu idioma, y tú vives en Panamá, pero no quieres mezclarte con los que hablan español. Así que vamos a hacer una iglesia china. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Hay un problema aquí. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz derribó la barrera que nos dividía. Cristo en la cruz quitó las enemistades. Los gentiles y los samaritanos no se podían mezclar con los judíos. ¿Por qué? Porque eran consideradas gente inmunda, gente maldita. Pero Cristo vino, murió en la cruz y rompió esa barrera, quitó las enemistades. Eso es algo que solo puede hacer el poder del Evangelio. Si a día de hoy usted no puede mezclarse con alguien de otra raza o de otra posición social porque lo considera menos,
Recuerde las palabras de Jesús: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, dice la Biblia, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis. Estás creyendo un falso evangelio, estás creando tu propia versión del evangelio. Y Pablo dice que cualquiera, ya sea un ángel del cielo, y él decía, o yo mismo, que viniera con otra versión del evangelio, que sea anatema, sea maldito. Vemos a predicadores que no vacilan en decir, no, el Señor me ha dado un ministerio para los ricos. Anatema. Entonces, vemos cómo Dios hace la paz. Todavía cada 9 de enero recordamos el día de los mártires, pero si eso significa que usted no soporta a los gringos, porque son gringos y lo que pasó, usted no puede tener comunión con un norteamericano, no, porque, y usted recita toda la historia, usted no ha conocido a Cristo y no sabe lo que significa el evangelio. Estamos viviendo en un tiempo que, ¿por qué estamos en este problema del alza del combustible? Hay una guerra entre personas, seres humanos creados a la imagen de Dios, matándose entre sí. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor. Nosotros hemos conocido al Señor. Entonces, ¿quiénes son los pacificadores? Cristo hizo la paz entre nosotros en la cruz, por su muerte en la cruz. Entonces, los pacificadores son los que procuran la paz. Ya hemos tenido paz con Dios, hemos disfrutado del sacrificio de Cristo, el privilegio de ser salvos por la obra de Cristo en la cruz. Entonces, ese es un motivo perfecto para procurar la paz con nuestros prójimos hechos a la imagen de Dios. En el diccionario vemos que un pacificador es alguien que establece la paz donde había discordia y guerra. Y Cristo hizo eso, y nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, a donde vayamos, la paz de Cristo va con nosotros. La paz del Señor va con nosotros. Si nosotros vemos el contexto, en Mateo, cuando Jesús manda a sus discípulos a que prediquen, dice que si ustedes van a una casa y los reciben, la paz de ustedes va a reposar sobre esa casa. Esa debe ser la característica de un cristiano. Lastimosamente vemos grabaciones de cristianos en TikTok bajándose de la cruz, diciendo que son mansos pero no mensos, cristianos que pelean con todos sus compañeros de trabajo y con los vecinos. Su hogar es un infierno de discusión, no hay paz. No hay paz. Pero resulta que el cristiano, el Hijo de Dios, es pacificador.
¿Por qué? Porque es capaz de perdonar como Él ha sido perdonado. Ahora, entrando de lleno al versículo 21, ¿qué es lo que vemos? Oísteis que fue dicho, no matarás. Eso está en Éxodo, capítulo 20, versículo 13. Pero tomemos en cuenta el capítulo 21 también. Vamos a revisar un poquito eso, porque si nosotros prestamos atención, el versículo 21 de Mateo 5 dice, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Ok? Entonces ahí nosotros entendemos una pena judicial. ¿Qué pena había para los que quebrantaban el sexto mandamiento? En Éxodo 20. En el capítulo 21 explica las penas por los actos de violencia, por los asesinatos. Éxodo 21, versículo 12 dice, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, ¿qué dice? Él morirá. Debemos entender los 10 mandamientos en su contexto. Esa era la pena. Ya nosotros sabemos, dice, no matarás, pero ahí no termina la ley de Dios. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, como panameños quizás, a ver las leyes diciendo que no hay fueros ni privilegios. Sin embargo, tenemos muchos privilegiados. El presidente puede robar y tiene impunidad y no se cumple la ley. En el caso de la Biblia, de la ley de Dios que es perfecta, había una ordenanza de que no se hiciera distinción entre el rico y el pobre. A todos se les iba a tratar por igual. Y no solo estaba la ordenanza, sino que estaba la condena por aquel que incumpliera dicho mandamiento. Resulta que el hombre es imagen de Dios. En el pacto que hizo, en el pacto noético, que es un pacto universal que involucra a toda la humanidad y toda la creación, en ese pacto Dios le dijo a Noé y a sus hijos, el pacto que era con toda la creación decía, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. Entonces entendemos aquí la pena capital. Y eso era algo que los fariseos entendían. No, el asesino merece morir. Esa es la pena judicial, lo justo. Y veamos cuán clara es la ley de Dios. Versículo 13. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré el lugar al que ha de huir. Bueno, porque había unas ciudades de refugio donde la persona que mataba accidentalmente huía para evitar que el vengador lo asesinara. ¿Ok? Mientras él estuviera en esa ciudad de refugio, no le podían hacer nada. Y esa ciudad de refugio es una figura de Cristo. Cuando nosotros leemos en la Biblia, a Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Él es nuestro refugio. A Él huimos. ¿Por qué? Porque somos dignos de muerte. Por nuestro pecado, la paga del pecado es la muerte. ¿Y cuál es el lugar señalado por Dios a quien vamos a huir? Es a Cristo. Cristo, nuestro refugio. Leemos la Biblia en el libro de Isaías, fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muros. ¿Quién es esa ciudad?
fuerte. ¿Quién es ese muro que nos salva? ¿En quién encontramos refugio? Cristo. Entonces, dice aquí, versículo 14, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarán para que muera. Ahora tomemos en cuenta esta palabra de mi altar, porque cuando leímos el capítulo 5, del versículo 21 al 26, que habla de la ira, ¿de qué era lo que se hablaba? Si tu hermano tuviera algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar. Deja tu ofrenda allí. Ve y reconcíliate con tu hermano. Tomemos en cuenta que este pasaje de Éxodo está hablando de un asesinato literal, no de una ofensa, de un asesinato literal. ¿Y qué era lo que ocurría cuando alguien se ensoberbecía y asesinaba a alguien? Sabiendo que su prójimo es imagen de Dios. Dice, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre y a su madre morirá. Esa palabra hiere implica asesinar. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, está hablando aquí de un secuestro, y si fuera hallada en sus manos, ¿qué pasa? Morirá. Así que había una pena de muerte también para la trata de blancas. Igual, el que maldijera a su padre y a su madre, morirá. Además, si alguno riñere y uno hiriera a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será suelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le cure. Si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Ahora, este pasaje donde vemos será castigado, esa palabra que vemos allí representa la pena por el asesinato. O sea que morirá igualmente, lo único que aquí no lo dice de esa manera. ¿Ok? Vamos a ver el versículo 22. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les pusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Entonces allí entendemos que el aborto también incluye asesinato. Estás asesinando a una criatura hecha a la imagen de Dios. Entonces aquí vemos la pena de muerte por el aborto. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ok, resulta que Jesús no está en contra de la pena de muerte cuando vemos aquí. Jesús está explicando el sentido de estas palabras y tomemos en cuenta que la ley de Dios es perfecta. Resulta que ningún hombre puede ser salvo por cumplir la ley perfectamente como lo hizo Cristo. Pero nuestro estándar al que nosotros apuntamos no es a ser perfecto como la ley, sino a ser como Cristo. Estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos, que eran hipócritas. Ok, ahora fijémonos en la interpretación que hace Jesús
de la ley. Bien, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? En el versículo 21, la palabra será culpable de juicio, refiriéndose al que se enoja con su hermano. Después, en la parte del que dice necio, dice será culpable. También se traduce como será expuesto. O sea, es la misma palabra griega repetida 3 veces. ¿Qué significa eso, hermanos? Que aquí se hace un énfasis en un solo versículo, un énfasis fuerte, 3 veces. Se repite la misma palabra. Y cuando eso se hace en el idioma, entre los hebreos, se está tratando de recalcar algo. ¿Qué es lo que está recalcando aquí? La culpabilidad de aquella persona que se enoja, que ofende a su hermano hecho a la imagen de Dios. Debemos comprender cuán culpables somos. Resulta que, pero yo nunca he matado a nadie, no le he hecho mal a nadie. Ok, pero mira cuántas veces lo repite Cristo: serán culpables, serán culpables, serán culpables. O de otra forma que se puede traducir: serás expuesto ante el juicio, serás expuesto ante el concilio, quedarás expuesto al infierno. Estás sin protección, sin abogado, desnudo ante la presencia del Señor. Tomemos en cuenta cuando una persona salía a la guerra en la antigüedad, salía sin espada, no, llevaba su espada, llevaba su escudo, su sandalia, tenía que tener los elementos para poder defenderse y sobrevivir. Si una persona era acusada ante un tribunal, lo bueno que era contar con un abogado, alguien que supiera hablar y te defendiera. Pero aquí estamos hablando de que si usted y yo tomamos esa actitud de un enojo, que fíjese, nosotros leemos la palabra enojo aquí y pensamos, me molesté, pero si todos nos molestamos. Resulta que ese enojo del que se habla aquí no es un enojo cualquiera, es un enojo que va casado, que va relacionado con la contienda, con la ofensa, con una actitud que produce contención y pelea entre tú y tu prójimo. Por eso es que cuando nosotros leemos el que se enoja con su hermano, debemos leerlo en el contexto de las siguientes expresiones. Es un enojo que ofende a tu hermano, que lo apoca, que lo aminoriza. Incluso si nosotros pensamos, bueno, pues Jesús nos está dando aquí en este versículo una ley, una interpretación superior a lo de los fariseos. Bueno, déjenme informarles, hermanos, que los fariseos y escribas ya tenían una ley que condenaba los ciertos tipos de ofensa. Si ya nosotros pensamos, ya soy superior a los fariseos porque no le digo necio, esta palabra necio y fatuo que estamos leyendo aquí equivale a llamar estúpido, idiota, palabras que se utilizan
y que podríamos decir que no son palabras obscenas, pero cuya intención no es halagar tampoco, porque nosotros pensamos de repente, mientras no diga las palabrotas que empiezan con H o que empiezan con la letra que sea, no estoy pecando. ¿Ah? Si dije una palabra, como decían antes, si dije una palabra que aparece en el diccionario, recuerdo una profesora que decía, y esa palabra está en el diccionario. Sí, porque si no estaba en el diccionario era palabra sucia. Bueno, pues resulta que aquí la palabra factu usted la va a conseguir en el diccionario. Y los fariseos hipócritas, falsos, esa gente tenía una ley en contra de las ofensas. ¿Cuál es la diferencia entre lo que enseña Jesús y los fariseos? ¿Qué implicación tiene lo que enseña Jesús? Nuestra posición delante de Dios. Eso es. ¿Por qué? Porque nosotros debemos temblar ante la presencia de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dice la Biblia, sea Jehová vuestro miedo y sea vuestro temor. Cuando nosotros pensemos en ofender, cuando la ira se quiera apoderar de nosotros, recordemos, tenemos una razón bíblica para controlar nuestro enojo. ¿Y cuál es la razón bíblica? La voy a repetir. Serán culpables ante el juicio. Serán culpables ante el concilio, que también se traduce Sanedrín, es decir, las autoridades que habían en Israel, de los fariseos, cuando juzgaban asuntos de la ley mosaica, y ellos te declaraban culpable, eres culpable. Dice aquí, quedarás expuesto al infierno. ¿Qué implica? 3 veces se afirma la condena de Dios de tu actitud. Nos parece poca cosa que Dios condene nuestra forma de hablarle al prójimo, la actitud adversativa que tenemos hacia el prójimo. Cuando usted lo ve y usted piensa, no lo soporto, no me cae bien, me cae gordo, lo detesto. Resulta, hermanos, que si estamos en esta condición, podemos estar seguros que estamos expuestos al infierno. Estamos expuestos. Usted en ese momento puede estar seguro de que si usted predica la gracia es un hipócrita. ¿Por qué? Porque ¿qué es la gracia? Un favor inmerecido. Pero usted no está lleno de gracia, porque usted no es capaz de perdonar a su hermano. Usted se acostó a dormir peleado con su esposa y pasó el siguiente día y no la miró, y el siguiente día y el siguiente día. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre esa actitud? No entrarás en el reino de los cielos. Eso es lo que dijo Cristo. Eres culpable ante Dios, estás expuesto al infierno. Y fíjese, no dice solo infierno, añade, Jesús es descriptivo y te explica el infierno de fuego. ¿Qué es el infierno, hermano? Es el lugar donde la justicia y la santa ira de Dios se manifiesta contra los que practican iniquidad. Tu falta de perdón es una acción equiparable al asesinato. Mereces justamente la muerte.
Tienes una actitud que te expone al infierno. La ira de Dios está sobre ti. No puedes hablar de gracia, porque sería una hipocresía que tú hables de gracia y no perdonas a tu hermano. Ofendes a tu prójimo y tu conciencia no te habla. ¿Por qué? Porque tu orgullo es más grande. Leímos en Éxodo respecto a los que se ensoberbecen y asesinan. Resulta que en este caso, cuando yo ofendo, lo hago por orgullo. ¿Por qué? Porque me dijo tal cosa y yo me saqué el clavo. Porque él no sabe con quién se está metiendo. Y el orgullo está muy implicado aquí, hermanos. El orgullo no es algo que está divorciado de nada de lo que estamos hablando en este pasaje. Usted quiere ver contienda en su hogar, bueno, se necesita que seamos orgullosos. Usted ve las personas hipersensibles, que se le diga cualquier cosa, eso es orgullo. Eso es orgullo. Tomemos en cuenta que a Jesús, el Santo de los Santos, Dios con nosotros, hablaban de Él con maldición. Y dice la Biblia que Él nos respondía con maldición. Pero resulta que Él es santo y no lo hizo, y nosotros somos pecadores, y cualquier ofensa sentimos que se nos cae el mundo. Pero ¿quién somos nosotros? Hay una gran diferencia entre ver a un rey arrodillarse, y resulta que cuando un rey se inclinaba, todos sus súbditos tenían que inclinarse más abajo por respeto al rey. Resulta que nuestro Rey de Gloria se humilló de tal manera que por más que nos humillemos nosotros, no podremos descender más que Él. No podremos igualar nuestra humillación a la de Él. ¿Por qué? Porque Él era santo, digno de gloria. Él es santo y digno de gloria y se humilló. Él descendió. En el solo hecho de que se hizo hombre, se humilló. Pero usted y yo, ¿qué somos, hermanos? Primeramente, si no tuviéramos pecado, aún sin pecado, ¿qué somos? Digamos, Adán no pecó, ¿qué somos? Si no hubiéramos pecado, si Adán no hubiera pecado, usted sería la humanidad. Polvo. ¿De qué lo formó el Señor? Del polvo de la tierra. ¿Quién eres tú para altercar contra el Todopoderoso? Pero resulta que no solo eso, aparte de que fuimos formados del polvo, hemos pecado. Nos hemos rebelado contra Dios y, según la Biblia, merecemos la muerte. ¿No es ridículo nuestro orgullo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿O quiénes nos hemos creído? Dice la Biblia que ni siquiera la luna y las estrellas son limpias delante de Él. Resulta que yo no he visto que la luna ha desobedecido a los mandatos de Dios. La luna sigue su curso. Las estrellas siguen brillando. La naturaleza sigue obedeciendo su mandamiento, su decreto, tal como Él lo mandó. Pero al lado del Santo de los Santos, ellas, ni la luna ni las estrellas son limpias delante de Él. Resulta que usted y yo hemos pecado. Hemos cometido traición cósmica contra el Creador. Y nos creemos la gran cosa.
tenemos una opinión de nosotros mismos más de la que deberíamos tener, al punto de no saber perdonar. ¿Y qué representa eso? Estar expuesto ante el juicio de Dios. Ser culpable ante Dios. Estar expuesto al infierno de fuego que Dios preparó. Así que, ¿qué más podemos ver respecto a esto? Efesios capítulo 4, versículos 26 al 27. Este versículo lo menciono solamente para dejar en claro que este enojo no es como el que nosotros leemos aquí en Efesios 4, 26 al 27. Aquí dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros leemos ese versículo, el apóstol Pablo está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Está citando el Salmos capítulo 4, versículo 4. Pero a usted le parecerá algo extraño que cuando nosotros vamos al Salmos capítulo 4, versículo 4, ¿cómo está escrito ese salmo? Tiene unas palabras diferentes. ¿Ok? Vamos a ver Salmos capítulo 4, versículo 4. Y voy a explicar ese punto para que se entienda. Este detalle. Dice la Biblia: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ok, entonces ahí nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿qué pasaje de la Biblia está citando Pablo? Porque ese salmo no dice airaos, pero no pequéis. Resulta que la versión de la Biblia que usaban los apóstoles y la que citaba Jesús era la versión griega, ¿ok? Que nosotros conocemos como Septuaginta. Y esa palabra que nosotros leemos aquí, porque los salmos fueron escritos en el idioma hebreo, donde nosotros leemos temblar, se puede traducir de dos formas. Se puede traducir temblar y también se puede traducir airarse o airaos, como lo vemos acá. ¿Qué es lo que ocurrió? Los hebreos que hablaban griego, los judíos que hablaban griego, cuando tradujeron esta palabra, consideraron que la forma correcta de traducción era airaos. Y por eso nosotros vamos a ver que el apóstol Pablo, cuando cita ese pasaje, no lo cita diciendo la palabra temblar, sino que dice airaos, utilizando la versión griega, la traducción griega. ¿Ok? Y entendemos que todo lo que nosotros leemos en la Biblia, la forma en que Pablo interpretó esos versículos es inspirada por Dios. O sea, es la manera correcta de interpretar los pasajes. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención de aquí? Que entonces en este versículo
La ira de la que se habla aquí aún no ha llegado al punto del que estamos hablando de Mateo capítulo 5 del 21 al 26. Pero puede llegar a ese punto cuando nosotros leemos el versículo 27 de Efesios 4. Dice, ni deis lugar al diablo. La palabra diablo significa acusador. Resulta que nosotros en el momento que ofendemos, en el momento que buscamos los defectos de nuestro prójimo, pareciera que somos los abogados del diablo. ¿Por qué? Porque es el diablo el que nos acusa ante Dios. No es Cristo el que nos acusa ante Dios. Cristo es nuestro abogado. Cristo es el que murió por nuestro pecado. Él es el que dice, venid a mí los que estáis cargados y cansados, y yo los haré descansar. Él es el que nos dice, tus pecados te son perdonados. Él es. Pero resulta que nosotros tomamos el lugar de Dios y en base a nuestra ira condenamos a nuestro hermano. Por eso es importante esta parte que dice, no deis lugar al diablo. No deis. En el Salmo 4:4, si lo leemos en la versión internacional, dice, si se enoja, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. ¿Por qué? Porque se les estaba exhortando al pueblo de Israel a que no fueran tras otros dioses. La Biblia dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, por encima de todo. Pero resulta que cuando uno pone un ídolo, uno está sustituyendo a Dios, uno está quitando de ese lugar que debería ocupar Dios en nuestra vida, uno lo quita y pone a un ídolo. Y en el momento de nuestra ira, quizás no nos damos cuenta, pero no estamos luchando por la causa de Cristo. No es una ira santa, es una ira en defensa de nuestra persona, de nuestro orgullo, de mi dignidad, de lo que yo soy, de lo que yo no merezco. ¿Y quién Él es? Y cuando preguntamos quién es Él o quién se cree Él para hablarme así, resulta que la Biblia nos dice que debemos considerar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. ¿Quién Él es? La respuesta es, bueno, ese hermano es alguien superior a ti. Es alguien de quien debes de aprender. Y dice la Biblia que debemos juntarnos con los más humildes. Resulta que en la iglesia primitiva también había gente adinerada y había gente de condición humilde, como decimos nosotros. Es otro sentido al que se le puede dar la palabra humilde, que no es único, porque puede haber gente pobre y orgullosa. Pero resulta que si tú, teniendo mucho dinero, no aprendes, aún no te puedes mezclar con gente de menor condición, allí hay un problema de orgullo. Ahora tú eres rico, eres una persona acaudalada de la sociedad romana, estás acostumbrado a codearte con la gente del combo, con tu combo, con la gente de plata, pero conoces a Cristo, has conocido al Señor, y cuando llegas a la iglesia resulta que no entras a un templo, sino que entras a una humilde casa. Un hermano despertó. En la iglesia primitiva lo más común era que los ricos, los que tenían más,
utilizaban sus casas para que llegaran los hermanos. Ahora, ¿qué tenían que aprender las personas ricas? A considerar a ese esclavo maloliente, porque en ese tiempo no había desodorante. La gente pobre no usaba desodorante ni perfume. Esas personas llegaban a la iglesia y nosotros vamos a ver pasajes de la Biblia donde Pablo tiene que soltar a las mujeres. ¿Por qué? Porque llegaban a Corintios con sus peinados ostentosos llenos de oro y unas ropas que llamaban la atención, y se sentaban en la casa, porque no había templo, en su casa delante de los hermanos vestidos con harapos. ¿Ah? Ahora usted se nota el contraste, usted ve eso y al parecer pasa lo mismo, en ese tiempo pasaba lo mismo que pasa en nuestros días. Que el que tiene más mira por debajo del hombro al que tiene menos, y entonces Pablo le dice a las mujeres: vuestro peinado, vuestro decoro, sea ese ornato que debe tener la mujer, tiene que ser de un espíritu afable, no tiene que ser el exterior, tiene que ser interno, del corazón. Y eso se aplica a todos nosotros, no solo a las mujeres. Dice que debemos unirnos con los más humildes. Pero resulta que ese problema se fue dando desde la iglesia primitiva, desde el primer siglo, y desde el primer siglo Dios habló a su iglesia para que esa práctica no se diera, para que esa actitud fuera corregida. Santiago también habló del mismo tema, de aquellas personas que discriminaban por la posición social y decían: si llega a la iglesia alguien con anillo de oro, van todos y lo atienden. Pero si llega un pobre, nadie, ni siquiera preguntan por su nombre. ¿Quién será esa chusma? Como decía la comedia esa que conocen. Así es, pero eso no debe pasar entre nosotros, hermanos. Eso no debe pasar entre nosotros. Y Santiago condena eso. Santiago habla y da una exhortación fuerte en contra de esa práctica. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vamos a ver un poco Santiago. Todavía estamos en el versículo 22 de Mateo, capítulo 5, interpretando esto. Santiago, el libro de Santiago pudo ser una de las primeras cartas escritas de la Biblia, porque probablemente se escribió en el año 44 después de Cristo. Quizás fue la primera carta en ser escrita, y resulta que ya tocaba ese tema. ¿Y por qué menciono eso, lo de los ricos y los pobres? Porque quiero recordarles, hermanos, cuando el pastor estuvo hablando de el libro de Corintios, Primera de Corintios, a ver si ustedes recuerdan de que habían hermanos que llevaban a los tribunales a los hermanos. Ahora, ¿quiénes eran los que acusaban ante los tribunales a los hermanos en la fe? Los que tenían dinero. ¿Por qué? Porque si tú eras esclavo, si tú eras alguien de una baja condición, no importa lo que hubiera pasado, tú tienes la de perder. Es así. Vas a perder el caso porque tú eres, ¿quién eres tú? Eres un esclavo, eres un pobre. Y resulta que personas, miembros de la iglesia de Corinto, usaban los medios del mundo para salirse con la suya, para achacar, para maltratar al hermano.
Y por eso Pablo los exhorta fuertemente. Resulta que esa actitud es digna de condenación por lo que estamos viendo de lo que habla Jesús. Había una disputa, había un dilema, y resulta que no importa quién tuviera la razón, el punto es que el rico iba a ganar el caso. Vivimos en una sociedad donde no es diferente, hermanos, tomando en cuenta de que a día de hoy muchas personas que conocemos con mucho poder económico que no caen en la cárcel. Y sabemos de casos así aquí en Panamá. Pero no debe pasar eso entre cristianos. No debe haber acepción de personas. Y esa era la manera en que se resolvían o estaban tratando de resolver los problemas algunos hermanos de la iglesia de Corinto. Entonces vemos Santiago, el libro de Santiago en el capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 14. Dice la Biblia: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ok, es que ¿dónde empieza la contienda? ¿Dónde empieza la ira? Cuando nosotros leemos la palabra corazón en la Biblia, estamos hablando del lugar donde el centro de control de las emociones, y también es usada esa palabra para referirse al lugar donde se dan los pensamientos, las emociones y los pensamientos. Allí resulta que, digamos que son dos cosas inseparables. ¿Por qué? Porque usted primero analiza algo, se molesta, y yo no sé si usted cuando ha sentido enojo, que lo analiza y piensa, me engañaron. ¿No siente un palpitar diferente en su corazón? Sí, de repente, si alguna vez usted sintió o enojo, o en algún momento sintió celo o envidia, hay algo que uno siente aquí, uno siente algo así. Y es diferente. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso? Cuando en la antigüedad las personas pensaban que los pensamientos se daban literalmente en el corazón, en este órgano. Pero el punto aquí es que sea como sea, sabemos de lo que está hablando Santiago aquí. Los celos amargos y la contención que tenemos en nuestra mente, que a la final afecta todo nuestro ser, nuestro estado de ánimo, la forma en que contestamos, que respondemos, la forma en que lidiamos con el prójimo. Dice aquí que si tenemos celos amargos y contención en el corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, te estás creyendo la gran cosa, pero no te la creas. No te creas la gran cosa, no te jactes. Y la explicación está en el versículo 15, que empieza diciendo, ¿por qué? ¿Por qué no te debes jactar? Porque esta sabiduría tuya, tú que dijiste, le respondí como lo puse en su puesto, le dije lo suyo, nunca, no va a hablar nunca más, no se mete conmigo nunca más. Bueno, mira, no te jactes, te estás jactando, no lo hagas, porque esta sabiduría, esta astucia, esas palabras tan precisas que diste, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Te estabas creyendo, que eres muy inteligente, que sabe cómo contestar de una vez. Bueno, eso no te hace más cristiano, te hace diabólico, animal y terrenal. Eso es lo que dice la Biblia.
Y explica, y todavía da más explicación Santiago. ¿Por qué? Porque es terrenal, animal y diabólica. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Tus motivaciones no son las correctas. Lo que estás haciendo no viene de Dios. Dios no te dio esas palabras. Recuerdo un amigo mío que hizo algo malo. Le habló a una, pero él no es cristiano. Le habló a una muchacha y utilizó palabras terribles. Y entonces él me decía, y que parece que Dios me dio las palabras. Y yo le dije, Dios no te dio ninguna palabra. Eso que hiciste estuvo mal. Pero él creía que como le dijo, como fue que Dios lo ayudó. Y así hay gente que entiende mal las cosas, hermano. Si usted en algún momento ha tomado esa actitud, aplique esa palabra para usted. Apliquemos esa palabra para nosotros si lo hemos hecho alguna vez. Eso que usted hizo, esa fluidez con que habló y puso en su puesto al fulano de tal, no fue la sabiduría que viene de Dios. Una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Una sabiduría en donde hay perturbación y toda obra perversa. Está alejada, o sea, Dios está lejos de allí. Recordemos lo que dice la Biblia, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso no fue de parte de Dios como usted está creyendo. Por eso dice, no mintáis contra la verdad. Es un autoengaño nuestro cuando creemos que Dios me dio la sabiduría para decir, te estás engañando a ti mismo. Recapacita, abre los ojos. No estás bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos allí? Eso es lo que explica Santiago. Hasta el versículo 16, vamos a ver capítulo 4, versículo 1 al 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Ahora fíjese la palabra que utiliza Santiago, matáis. ¿Cómo empezó la enseñanza de Jesús? ¿Oíste que fue dicho? No matarás. ¿Acaso estaban sacando espada a los cristianos, a los que se dirigía Santiago? Resulta que esta carta de Santiago fue escrita a todos los cristianos que la leyeron. Judíos, griegos, todos, romanos, todos los que la leyeran. Ahí dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Bueno, nos incluye a todos los cristianos. ¿Y qué es lo que pasa? Ese matáis no lo vamos a entender literalmente, pero ¿sabes qué? Está hablando de lo mismo, del mismo tema que leímos en el versículo 14 y 15 y 16. Ustedes codician y no tienen, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. ¿No vemos nuevamente el orgullo aquí? ¿Por qué estaban peleando? ¿Por qué estaban luchando? ¿De qué se trataba el celo? ¿De qué se trataba la envidia? Del orgullo. Allí había un ídolo puesto en alto que decía, mire cómo se disfrazan los ídolos. En Sudáfrica, nosotros hemos escuchado mucho de Nelson Mandela, lo del apartheid, y ahora mucha gente cree que en Sudáfrica viven en paz. No, resulta que esas mismas personas negras que en otro tiempo eran maltratadas, ahora maltratan a los de la raza blanca. Ahora los blancos viven en guetos. Ahora los blancos son asesinados. ¿Ah? Eso es lo que está pasando.
resulta que usted viaja a Perú o a Bolivia y usted ve marchas donde la gente detesta a todo lo que es blanco o europeo. ¿Por qué no? Que nos colonizaron. Y si eres de izquierda, vas a detestar a todo el que hable inglés. Y hay un orgullo allí, hay un orgullo. Y nosotros pensamos que el orgullo patriótico, ese sí está bien. Porque es por mi patria y eso me da licencia para odiar al que habla inglés, odiar al que es de color blanco, odiar a los que hablan español, odiar, pero eso no es el mensaje del Evangelio. Esa sabiduría no proviene de Dios. Si usted la aprendió en la universidad, en su clase de historia, entre los marxistas, es momento de renovar nuestra mente y que sea conformada a la mente de Cristo. Amén. Que siendo nosotros enemigos, Él murió por nosotros y nos amó hasta la muerte y la muerte de cruz. Amén. Ese es el mensaje del Evangelio. Así que, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Toda esta lucha, todo este orgullo viene de un corazón orgulloso, pretencioso, que se autoengaña. Entonces, cuando nosotros leemos en el versículo 2, matáis, me gustó también como otras traducciones dicen, cometéis homicidio, porque se oye como más terrible. Matáis es como una palabra más corta, y no es que está mal traducida, pero cuando usted escucha cometéis homicidio, implica la acción que hay en tu corazón, estás detestando a tu hermano. Nos hemos puesto a pensar en eso. Estoy detestando, odiando a un hermano en la fe, y si no es un hermano en la fe, es alguien hecho a la imagen de Dios, independientemente que venga a la iglesia o no. Porque el problema con los fariseos es que los fariseos entendían amarás a tu prójimo como a ti mismo, y ellos entendían que el prójimo era un grupo limitado, los judíos igual que ellos. Pero somos cristianos y debemos entender que todo ser humano, independientemente de la cultura de donde venga, o que no sea bautista como nosotros, es hecho a la imagen de Dios. Si nosotros vemos a un ser humano en necesidad, no debemos preguntar, ¿será bautista como yo? ¿Será panameño también? ¿Hablará mi idioma? Eso no. Con que sea un ser humano ya es suficiente razón para ayudar a alguien que necesite nuestra ayuda. Es suficiente razón. ¿Por qué? Porque es hecho a la imagen de Dios. Y entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Otro pasaje que toca este mismo tema. Santiago, capítulo 3, versículos 9 al 12, nos dice que esta actitud no debe ser así entre nosotros. Porque como hemos visto, ese pasaje de Mateo habla de un enojo que no queda allí. Bueno, me enojé porque, digamos que yo tenía guardado un dulce ahí y vino mi hermano y se lo comió. Yo no sabía a qué sabía y se lo comió. Yo ni lo probé y me enojé. Pero resulta que mañana se me olvidó. Yo no voy a tener una enemistad con él y voy a decir, pedazo de gordo, te odio, ¿por qué te comiste mi dulce? Te detesto, y le tiro un juguete o algo. No,
eso no va a pasar. Aquí no está hablando de un enojo así, aquí está hablando de un enojo donde yo tengo algo en contra de mi hermano, donde yo tengo pleito en mi corazón, contención en mi corazón, donde yo estoy pensando en lo que le voy a decir, en todas las razones por las cuales lo detesto. Dice Santiago, hablando de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los cristianos, a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Lo mismo, eso debemos entenderlo, hermanos. Como dijo Santiago, no debe ser así. Si lo hemos estado haciendo, comprendamos que no debe ser así, hermanos. Hemos sido regenerados, el Señor ha cambiado nuestro corazón por medio de la obra de su Espíritu. ¿Y qué significa eso? Ahora yo tengo un corazón capaz de perdonar, capaz de amar a mi prójimo. Si antes usted era racista, antes usted no soportaba ver un gringo, ya eso no debe pasar. Y si pasa, tiene que hacer lo que dijo Santiago en el capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo. ¿Por qué? Porque con la misma boca que bendices a Dios y que estabas cantando alabanza, después dice, malditos gringos, y maldices a los gringos que fueron hechos a la imagen de Dios. Esa palabra de doble ánimo se aplica a ti, porque estabas cantando alabanza y después hablas en contra de una etnia diferente que no es la tuya, o del vecino que te cae mal, o tienes envidia del otro, que el vecino que tú dices que se la da de mucho. ¿Y qué dice? Vosotros los de doble ánimo, ¿qué? Purificad vuestros corazones. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Acercándonos a Dios. Y el versículo 9 dice, afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro. Resulta que estabas reído porque le dijiste lo suyo. Te sentiste satisfecho porque pusiste en su puesto a fulano de tal. Pero Santiago dice, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que vemos también? Gálatas capítulo 5, versículo 5. Resulta que Gálatas fue probablemente fue una de las primeras cartas que escribió Pablo, quizás en el año 49 después de Cristo, también temprana fue esta carta. Otros la sitúan en el año 55, si fuera que esta carta fue escrita a la parte norte de Galacia, pero yo creo que fue a la parte sur. Resulta que, como les decía, desde el primer siglo
había problemas en la iglesia, pero resulta que desde el primer siglo no faltó la palabra del Señor para exhortar a su iglesia. No faltó la palabra del Señor. Y les habló a los hermanos de Galacia en el capítulo 5, versículo 5, diciendo: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Con quién está hablando Pablo aquí? Está hablando de un grupo de hermanos en Galacia que se creían muy santos. ¿Por qué se creían muy santos? Porque practicaban la circuncisión. Y menospreciaban a los otros hermanos gentiles incircuncisos. Ahora, eso parecería una tontería en nuestro tiempo, pero en ese tiempo eso tenía un significado terrible. ¿Por qué? Porque un incircunciso para un judío era un inmundo. Era como decir incircunciso es como decir cochino, marrano, puerco. Eso era lo que significaba. Recuerdo un compañero que tampoco es cristiano, que se reía porque él decidió empezar a leer la Biblia completa. Y me dijo: Adrián, mira la clase de insultos que leía en la Biblia, de que incircunciso. Y él se reía, de que ¿qué clase de insulto es ese? Bueno, entre los judíos, decir circunciso era un insulto grave. Y si te llamaban samaritano, también era para que te metieran un puño, como que samaritano. Era algo así. Resulta que esto estaba pasando en la iglesia. Un grupo de hermanos pretendían alcanzar la salvación por medio de la circuncisión. ¿Y qué dice? Esas personas que se creían muy santas, resulta que estaban en la carne. Estaban dando frutos carnales, de impíos, de mundanos. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Eso de fruto de la carne, de impíos, de mundanos. Porque podrían estar muy circuncidados, como decían ellos. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia en el versículo 16? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne que son. Escuchen, hermano, cuando estos creyentes de Galacia escucharon los primeros pecados, ellos se sentían bien. Yo no hago nada de esas cosas. Yo soy judío de pura cepa. Escuchen, adulterio. Dándose golpe en el pecho. Yo no soy adúltero. Fornicación. Un ganchito para mí. Inmundicia. No, si los inmundos son esos, los incircuncisos. Lascivia. Yo no asisto nunca asistí en mi vida a un coliseo, a uno de esos templos de Diana de los Efesios donde se practicaba la prostitución, ni nada. Así que lascivia, nunca. Yo nací judío, nunca me contaminé con esa porquería. Yo tengo un nivel más alto que los demás. Idolatría, tampoco. Ganchito, hechicería, ganchito, nada de eso. Ahora fíjense dónde está el problema. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, como las que estaban predicando de que tenían que circuncidarse. Esos son frutos de la carne. Envidias, homicidios. Entonces quizás las otras cosas no las hacían, pero esos que estaban ensoberbecidos estaban practicando estas obras de la carne. Y qué cosa, hermanos,
que no tomamos estos pecados como que si fueran algo grave, pero estamos leyendo a Jesús que si tú no eres mejor que los fariseos que condenaban las ofensas, o sea, tú ofendes. Si tú no eres mejor que los fariseos y tú eres así, no entrarás al reino de los cielos. Esos frutos de la carne no son la característica de una persona salva, sobre la cual Dios ha hecho morar su espíritu. Si a ti te parece normal andar enojado todo el tiempo, quejándote todo el tiempo, tirando cosas, diciendo ofensas, arrepiéntete. Eso es lo que podría decir, porque miren cómo termina el versículo 21, termina igual que las palabras de Jesús. Porque los que practican tales cosas que no heredarán el reino de los cielos. No existe tal cosa como cristiano carnal, un cristiano amargado. No es que él es amargado. Estos no son los pitufos, hermano. Gruñón, el hermano gruñón y el otro no. Esto no es así. Entonces, vimos Gálatas, enojo y la ira era algo típico de los legalistas. Y ya vimos cómo el versículo 22 de Mateo 5 confirma 3 veces la culpabilidad. Eres culpable, eres culpable, eres culpable. Estás expuesto al infierno. Leemos o retrocedemos nuevamente a Mateo capítulo 5, vamos nuevamente a esa parte de la Biblia. ¿Y qué dice Jesús? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis. En Gálatas 5:21 lo repite nuevamente, que no entrarán los que practican tales cosas, no entrarán al reino de los cielos. Mateo 12, desde 34 al 37, nuevamente confirma el mismo mensaje. Dice, generación de víboras. Ahora, ¿quiénes son generación de víboras? Los hijos del diablo. Recordemos que hay una simiente de la mujer y una simiente de ¿qué? De la serpiente. ¿Ah? La simiente de Dios está en nosotros, dice el apóstol Juan, en primera de Juan. Pero Jesús aquí no está hablando con cristianos, está hablando con la simiente de la serpiente. Dice, generación de ¿qué? Víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Exactamente de lo que hablaba Santiago. Por la misma boca que bendices a Dios, maldices a los hombres hechos a la imagen de Dios. Dice aquí, ¿cómo pueden hacer eso? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tu boca está lleno de veneno, de agri, de maldición. Versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. El hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Todo eso que estás hablando, todo ese odio sale de tu corazón no regenerado. Dice el versículo 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Confirmando lo que leímos en el capítulo 5. Serán culpables ante el juicio. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Resulta que tus palabras son una evidencia de lo que tú eres.
Decía un hermano, un pastor mexicano, que decía: al lobo se le conoce por el hocico. Escúchalo cómo habla. Así pasa, por su fruto los conoceréis. Escucha cómo habla ese supuesto cristiano y te darás de cuenta. Entonces, terminando, hermano, vamos a dejar eso así, porque dejarlo hasta aquí, porque ya se acabó el tiempo. Pero en conclusión, creo que se puede entender el punto de la enseñanza de Jesús aquí, en lo que hemos estado hablando. Es que Cristo murió por nosotros, y vemos en el versículo 23 y 24, lo que leemos aquí: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, significa que tú ofendiste a tu hermano. Tú hiciste algo contra tu hermano, y tú sabes que él se sintió mal. Dice aquí: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Resulta que, ¿cómo eran las ofrendas de las que se habla aquí? Era como hoy que vivimos y dejamos la ofrenda monetaria. Habían casos en que sí pasaba, pero generalmente cuando leemos la ofrenda tenemos que recordar que todavía estamos en el tiempo donde se practicaban los sacrificios. ¿Y qué era lo que se hacía? Se ponía la mano sobre el becerro y se confesaban los pecados. Y aunque no fuera ese tipo de ofrenda que nos recuerda el sacrificio de Cristo, resulta que la ofrenda es un acto de adoración a Dios. Usted y yo no podemos ni siquiera orar si no hemos perdonado a nuestro hermano. Cuando leemos Mateo capítulo 5, la última petición que se hace en el modelo de oración de Jesús es, la penúltima dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el libro de Lucas dice nuestras ofensas. ¿Y qué explica luego el versículo 14? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Primero que todo, si usted ha ofendido a alguien, sea cristiano o no puede pretender venir a la iglesia a adorar a Dios sin haberse reconciliado con esa persona que tiene algo contra usted. Usted está mal. Usted tiene que humillarse y decir: perdóname por esto que te dije. Perdóname, me arrepiento de haber hecho esto. ¿Ok? Y segundo es que tampoco podemos acercarnos a Dios si no perdonamos a la persona que se nos acerca y nos pide perdón. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha perdonado a nosotros muchísimo más. Muchísimo más. ¿Por qué? Porque la cruz, el hecho de que Cristo hubiera tenido que morir en una cruz, implica la gravedad de nuestra culpa. Que no es una cosa superficial como a veces lo entendemos, es algo grave y merecemos la muerte. Merecemos la muerte por nuestro pecado, pero Cristo murió en nuestro lugar. Entonces, a nosotros no perdonar, estamos siendo ingratos con Cristo. Estamos siendo homicidas, como dice la Biblia. Pecamos de homicidio. Amén.
Así que por amor a Cristo y al Evangelio debemos perdonar y recordar que el Señor, si hay contención en nuestro corazón, si tenemos una lucha contra alguien que se nos hace difícil perdonar, tenemos que recordar que tenemos un sumo sacerdote que es capaz de ayudarnos. Si nos acercamos a Dios con un corazón sincero y un corazón arrepentido y le pedimos al Señor que nos ayude y purifique nuestros corazones, Él tiene todo el poder de hacerlo. ¿Ven? Y el resultado de eso será reconciliarnos. Ese va a ser el fruto de nuestro arrepentimiento y de la y de lo genuina que sea nuestra fe. Amén. Así que estemos dándole gracias a Dios por su palabra. Padre eterno.